Imagina un mundo donde Sodoma y Gomorra nunca hubieran sido destruidas, donde el fuego del cielo jamás hubiera caído y las ciudades del pecado hubieran seguido creciendo sobre sus propias sombras. Sería un mundo donde el límite entre lo santo y lo profano habría desaparecido, donde la humanidad confundiría placer con libertad y oscuridad con progreso. Un mundo donde la voz de Dios ya no advertiría, sino que sería silenciada por el ruido de la indulgencia. En aquel tiempo, la tierra de Sodoma era fértil, rica y bella. Sus calles estaban llenas de vida, de música, de abundancia. Pero tras esa apariencia de esplendor, el corazón humano se había vuelto piedra. El orgullo reinaba, la lujuria era una virtud y la compasión una debilidad. La justicia se había convertido en burla y la pureza en motivo de vergüenza. Si esas ciudades hubieran sobrevivido, su corrupción habría contagiado al mundo entero. Imagina las generaciones que habrían heredado sus costumbres. Hijos criados en la idea de que nada es pecado, que todo se puede comprar, que el cuerpo y el alma son monedas del mismo mercado. En ese mundo, la conciencia moriría lentamente, y la moral sería vista como una reliquia de tiempos antiguos. La humanidad, creyéndose libre, habría encadenado su propio espíritu. El pasado bíblico nos muestra que Dios no destruyó Sodoma solo por castigo, sino por misericordia hacia el futuro. Detuvo una enfermedad antes de que consumiera toda la creación. Pero si esas ciudades hubieran seguido vivas, el mal habría cruzado desiertos y océanos, contaminando naciones, transformando la luz en tinieblas. La semilla del egoísmo habría crecido hasta cubrirlo todo. Imagina reinos enteros aprendiendo a adorar el deseo en lugar del amor, el poder en lugar de la compasión, la carne en lugar del alma. En ese mundo, los altares serían sustituidos por espejos, los templos por escenarios, y la adoración por entretenimiento. La humanidad, sin dirección, habría olvidado lo sagrado. Y si miramos con atención, ese mundo no está tan lejos del nuestro, porque aunque Sodoma fue destruida, su espíritu aún camina entre nosotros. Vive en la indiferencia, en la corrupción, en las guerras sin sentido y en los corazones que aman la oscuridad más que la luz. La diferencia es que hoy no cae fuego del cielo, pero sí se enfría el fuego del alma. Imagina las ciudades modernas, brillantes, tecnológicas, llenas de confort, pero vacías de fe. En ellas no hay humo, pero hay vacío. No hay llamas, pero hay corazones ardiendo en egoísmo. Si Sodoma no hubiera caído, habría construido torres de acero más altas que sus pecados, y habría enseñado al hombre a desafiar al cielo con ciencia, con orgullo y con olvido. En ese mundo, el bien sería un concepto relativo. Las leyes cambiarían según el deseo humano. El amor dejaría de ser entrega para convertirse en intercambio, y la verdad sería moldeada por quien más poder tiene. La decadencia no sería visible, pero estaría en los cimientos de cada decisión, de cada palabra, de cada mirada vacía. El pasado nos enseñó que incluso Abraham intercedió por Sodoma, rogando por unos pocos justos, pero no los encontró. Si hoy esas ciudades siguieran existiendo, ¿cuántos justos encontraríamos? ¿Cuántos corazones aún se atreverían a resistir la corriente de un mundo donde todo está permitido y nada tiene sentido? Imagina el contraste entre la misericordia divina y la soberbia humana. Un Dios que ofrece redención y una humanidad que responde con burla. En ese mundo imaginario, el hombre habría tomado el lugar del Creador, creyéndose juez, legislador y salvador. Las palabras de Dios serían consideradas mito, y la fe, un vestigio de ignorancia. Y sin embargo, la historia nos muestra que el fuego que cayó del cielo no fue solo destrucción, sino purificación. Fue el recordatorio de que la justicia divina existe no para aniquilar, sino para detener lo que corrompe.
Si Sodoma no hubiera sido destruida, la humanidad nunca habría entendido el peso de sus decisiones, ni el valor del arrepentimiento. Imagina un mundo donde nadie recordara la historia de esas ciudades, donde el pecado no tuviera consecuencias, donde cada acto quedara impune. Sería una tierra sin justicia, donde los débiles serían devorados y los inocentes olvidados. Sin el ejemplo de Sodoma, el hombre nunca habría temido a su propia sombra. El fuego del cielo fue también el fuego del amor, porque incluso al destruir, Dios preservó la promesa. Lot fue salvado, y con él, la posibilidad de que la humanidad aprendiera. Pero si Sodoma hubiera sobrevivido, el mensaje se habría perdido. La misericordia sin justicia se convierte en complicidad. En ese mundo alterno, los profetas no tendrían voz. Sus palabras serían ahogadas por el ruido del placer y la política. El mensaje de arrepentimiento sería silenciado por discursos de tolerancia que confunden el amor con la permisividad. Seríamos una civilización que aplaude su propia ruina. Imagina a los ángeles que descendieron en los días de Lot caminando hoy entre las calles modernas. Verían las luces, los avances, las pantallas, pero también el mismo corazón que encontraron entonces, un corazón ciego, ocupado, distraído, que ya no distingue entre bien y mal. En ese mundo sin juicio, los valores desaparecerían. La bondad sería débil, la maldad se vestiría de belleza, y el orgullo sería el nuevo Dios. El hombre no necesitaría fuego para consumirse, se destruiría con sus propias manos, con sus propios deseos. El pasado fue advertencia, pero el presente es espejo. Porque aunque las piedras de Sodoma fueron reducidas a ceniza, su historia sigue escrita en nuestros días. Cada vez que un pueblo llama bueno a lo que es malo, cada vez que se exalta el ego sobre la humildad, las brasas del antiguo juicio vuelven a encenderse. Imagina cómo se vería el mundo espiritual si Sodoma aún viviera. Sería un mapa de sombras extendiéndose por la tierra. Ángeles llorando por la indiferencia y demonios celebrando en los templos del placer. La luz aún existiría, pero su brillo se vería cada vez más distante, cada vez más débil. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, la misericordia de Dios seguiría buscando, porque su amor no cambia, aunque el mundo lo niegue. El mensaje sería el mismo: vuelve a mí antes de que el fuego caiga otra vez. No como amenaza, sino como llamado. No como castigo, sino como rescate. Imagina si Sodoma nunca hubiera caído. El Evangelio no habría brillado con tanta fuerza, porque fue en el contraste entre la destrucción y la salvación donde entendimos el valor de la redención. Si no hubiera habido juicio, no habríamos entendido la gracia. Si no hubiera fuego, no habríamos comprendido la luz. La historia de esas ciudades nos recuerda que el amor de Dios no es débil ni ciego. Es un amor que corrige, que enseña, que advierte. Si Sodoma no hubiera sido destruida, el pecado se habría vuelto norma, y la humanidad habría olvidado que existe algo más grande que sus deseos: la santidad. Mira a tu alrededor hoy. ¿No ves acaso las nuevas Sodomas levantándose? Ciudades llenas de lujo, pero vacías de fe. Generaciones enteras que ríen del juicio y se burlan del cielo. Pero también hay Lot, también hay Abraham, también hay quienes interceden, quienes oran, quienes esperan que aún haya tiempo. Imagina un mundo donde la destrucción nunca llegó, y entiende por qué llegó, porque a veces lo que Dios destruye no es por odio, sino por amor, para proteger lo que aún puede ser redimido, para evitar que la oscuridad apague la última chispa de luz. El pasado y el presente se conectan en esta historia. Lo que fue fuego en los días antiguos, hoy es advertencia en nuestras pantallas. El mensaje no ha cambiado. Sal de ahí mientras aún hay tiempo. No de una ciudad, sino de una vida sin propósito, sin fe, sin Dios. Sodoma fue destruida, pero no olvidada.
Y su memoria sigue siendo el faro que nos recuerda hasta dónde puede llegar el hombre cuando deja de escuchar al cielo. Pero también nos enseña que, aún en medio del juicio, la misericordia está viva para quien decide volver. Imagina un mundo donde Sodoma nunca fue destruida, y entenderás por qué el fuego cayó. Porque la justicia sin misericordia destruye, pero la misericordia sin justicia corrompe. El equilibrio divino es perfecto, aunque el hombre no lo entienda. Y hoy, mientras el mundo corre sin mirar atrás, el eco de aquellas ciudades resuena en el alma humana. La historia se repite, y la elección vuelve a presentarse. Seguir la corriente o buscar la montaña donde Lot encontró salvación. Dios no destruyó por venganza, sino por advertencia. No para asustar, sino para despertar. Porque si Sodoma hubiera sobrevivido, quizá el mundo entero ya estaría muerto en vida. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este mensaje. Que no olvidemos las lecciones del pasado, porque el mismo Dios que juzga, también perdona. Y mientras haya esperanza, aún hay tiempo para volver a la luz.